Agradecemos al ingeniero Guillermo Carán, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano, aceptando nuestra invitación para conversar hoy en la entrevista central de Pulso Nacional. El ingeniero Carán es un profesional de una amplia carrera política, educativa, de investigación y burocrática también. Fue gobernador del Banco Central, fue secretario de Estado de Finanzas, fue también secretario técnico de la presidencia, asesor, embajador, asesor de la Cancillería, asesor también de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, de la Liga Municipal Dominicana, del Ministerio de Recursos de Administración Pública, entre otras tantas actividades profesionales. En el aspecto político fue fundador del Partido Revolucionario Social Cristiano y con su fusión al Partido Reformista pasó a ser vicepresidente de ese partido, y ha sido una persona que ha gravitado en los aspectos políticos y sociales del país durante mucho tiempo. Bienvenido, ingeniero Carán, a Pulso Nacional. Bueno, gracias. Hacía mucho que no me recordaban esa trayectoria, todo ese camino recorrido. Me siento como viejo. Me gustaría conversar esta conversación precisamente tratando un tema que puede ser muy interesante, y es el tema de actualidad es las reformas. El presidente Abinader se ha planteado que quiere ser recordado como el presidente de la reforma, y de hecho ha presentado al Consejo Económico Social 15 reformas, de las cuales se están conociendo 12. Pero la controversia en estos días ha sido sobre la reforma fiscal. El presupuesto que ha presentado el presidente de la República al Congreso Nacional es un presupuesto deficitario en casi un 40%. Sin embargo, se impone, y es casi una necesidad, que se haga una reforma tributaria. ¿Realmente se necesita un pacto fiscal o se va a imponer una reforma fiscal integral? ¿Cuál es su visión? Mira, para mí es imprescindible una reforma fiscal, no solamente tributaria, una reforma fiscal pero bien concebida, una reforma fiscal que aborde los problemas cruciales del momento, que a mi juicio se concentran en la producción y en el empleo. En un mundo como el que estamos viviendo, con crisis, con carestía y encarecimiento de abastecimiento, el sistema tributario y el sistema fiscal, que constituye la piedra angular, la espina dorsal, como tú quieras llamarla, de la economía, debe constituirse en un fomento del sistema productivo y para la generación de empleo. Lo que sí me preocupan varias cosas. Primero, que la reforma fiscal esté limitada al tema de los impuestos, al tema tributario. Una reforma fiscal bien concebida no puede limitarse a la reforma tributaria dentro de la reforma fiscal. Pero lo que se comenta es que el presidente estaría en la necesidad de imponer una reforma fiscal. Bueno, por el déficit. Yo entiendo, imponer no es lo mismo que concertar. No es lo mismo que concertar. Pero pienso que sería un grave error si se enfoca solamente en el componente tributario y no en el componente del gasto. Porque ahora mismo no estamos teniendo un gasto público de calidad. Ahora mismo tenemos un gasto corriente creciendo y un gasto de capital cayendo. Y eso es muy perjudicial para la economía. Y por otro lado, en el tema fiscal, no necesariamente hay que pensarlo en términos de imponer nuevos tributos, sino lo contrario, de rebajar tributos como parte del proceso de simplificación del sistema tributario. Fíjate que uno de los grandes errores que se han cometido aquí en el tema fiscal ha sido que el abordamiento de la reforma se hace proyectando gastos y luego buscando ingresos para los gastos. Yo creo que hay que cambiar la ecuación. Vamos a ver qué ingresos estamos teniendo y condicionar los gastos a los ingresos. Eso en cuanto al concepto. Ahora, en cuanto al procedimiento, también me preocupa porque
nosotros tenemos una ley de estrategia nacional de desarrollo, tenemos un organismo constitucional que es el Consejo Económico y Social, que es el que debe abordar la reforma fiscal, pero por lo que he leído en la prensa el pasado jueves, aparentemente el tema de la reforma fiscal lo va a abordar directamente el presidente con los partidos, lo saca del Consejo Económico y Social y en cierta forma temo que se esté formando un pandemonium institucional. ¿En qué sentido? En el sentido de que si el Consejo Económico y Social está facultado por la ley 112 para abordar la reforma fiscal y se le excluye o se le margina o se le resta importancia y al mismo tiempo se le dan otras facultades como la reforma constitucional. La reforma constitucional no está dentro de la competencia del Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social, según la Constitución, es un organismo de concertación entre productores, trabajadores, entre empresarios, para organizar los temas económicos y laborales. No tiene competencia política. Y una constitución es esencialmente política. Entonces, por un lado, se minimiza la responsabilidad del Consejo en materia de reforma fiscal y se le atribuyen otras funciones que no tiene. Y creo que como la institucionalidad ha sido una consigna aspirada por todos los dominicanos en los últimos años, eso le daría un golpe severo a los esfuerzos por institucionalizar el país. Ingeniero, hay una situación muy puntual y es el hecho propio. El gobierno presentó un presupuesto deficitario y tiene la urgencia de completar esos recursos, necesita ingresos y quizá lo que se ha tratado, porque si se lleva al Consejo Económico y Social se puede dilatar mucho esa discusión, sustraerlo de ahí para antes de que se conozca el presupuesto ya tener un consenso y poder impulsar. No necesita un consenso el presidente de la República para imponer una reforma tributaria. Sí, la ley de estrategia y desarrollo y el espíritu constitucional del artículo que crea el Consejo Económico y Social ordena que la reforma fiscal sea pactada, sea un pacto fiscal. Y es un pacto fiscal que obviamente tiene que ser con los agentes productivos y de alguna forma u otra precedida del aspecto político. Ahora, a mí no me preocupa que no haya presupuesto, al contrario. Primero, los presupuestos que ha tenido este gobierno, que son dos, el del 2021, el reformulado 2021 y ahora propone el 2023, tuvo un cumplimiento que deja mucho que desear. Los gastos corrientes se aumentaron, los gastos de capital cayeron, que son las dos variables fundamentales. Entonces, que no podemos preocuparnos más de la cuenta por un presupuesto que no se está ejecutando. Y por otro lado, si la ley orgánica de presupuesto establece que si por alguna razón no se aprueba un presupuesto, sigue rigiendo el del año anterior. Entonces, nosotros tenemos un presupuesto reformulado en junio de este año. No se cae el país, vamos a decirlo en términos... Porque no se aprueba el presupuesto. Si, por ejemplo, nos seguimos rigiendo por el presupuesto reformulado o el llamado presupuesto complementario que se aprueba a mediados de año. Al contrario, este presupuesto 2022 contiene un incremento de gastos de 7%, que estaría atado o no podría implementarse y estaríamos en cierta forma forzando una institucionalidad, una austeridad, si nos regimos por el presupuesto reformulado o el presupuesto complementario aprobado hace apenas 3 meses. De manera que yo no creo que no es una guerra mundial que nos quedemos sin presupuesto por unos meses. Ingeniero, están las exoneraciones por un lado, exoneraciones a las empresas privadas por uno, a individuos políticos
particulares por el otro, estoy hablando en el área de Congreso. Y por otro lado son dos temas. Y por otro lado tenemos el endeudamiento público del país. Realmente, ¿cómo valora usted esta situación en materia del desarrollo y el crecimiento de la República Dominicana? Se habla de un crecimiento, pero tenemos un presupuesto deficitario. Se habla de crecimiento y tenemos endeudamiento hasta la coronilla. Sí, es un poco ilógico, pero no es extraño que la economía y la finanza marquen divorciados, ¿no? Pero lo ideal sería que marcharan mancomunados. Y creo que lo ideal sería detener esas brechas. Pero en el caso de las exenciones fiscales, hay dos tipos de exenciones o de exoneraciones. Una que están instituidas por ley, que esa en cierta forma hay que respetarla, porque cuando un Estado dice, yo quiero fomentar, por ejemplo, la energía no renovable o el cine, y para eso estoy dando incentivos por tantos años, si al cabo de menos años, hay mucha gente que efectuó inversiones contando con esas reglas. Si en cambio, si tú a mitad de camino le dices, ya yo no te voy a dar estos incentivos, lo que el Estado diga de ahora en adelante no se va a creer, va a perder credibilidad. Y entonces, no, si el Estado dice, yo quiero alentar la producción de alimentos de consumo y para eso voy a dar tal tipo de incentivo, ningún agente productivo lo va a respetar, porque le va a recordar que los incentivos instituidos no los respetó. Entonces yo creo que lo que sí hay que ser riguroso es en las exoneraciones por vía administrativa. Son exenciones decididas administrativamente casi siempre, o por favoritismo políticos, o por presiones muchas veces sociales, como por ejemplo el caso del transporte, que total no corrigen ni resuelven el problema del transporte. Ahora, el endeudamiento solamente se corrige cuando se elimina el déficit. Y el déficit solamente se corrige cuando los gastos se sometan a los ingresos. Si tú gastas más que lo que ingresas, vas a tener déficit y vas a tener que recurrir al endeudamiento. Con relación a las exoneraciones, no hay una fiscalización efectiva de parte del Estado de esos incentivos que se están otorgando a muchas empresas. Hay empresas que tienen disfrutando de un régimen de exenciones durante 30 años y más, cuando se supone que era para crear empleo, para tener un impacto en la generación de riquezas. Sin embargo, no hay una fiscalización efectiva de parte del Estado. Yo estoy de acuerdo con que se reduzcan también, que se contemple en el presupuesto y en esta reforma, llamada reforma fiscal, la calidad del gasto, se reduzca el gasto. Pero yo creo que hay un aspecto importante que me gustaría recibir su opinión. Es con relación, ¿existen condiciones actualmente para un pacto social? Bueno, se están dificultando naturalmente. Hay muchos acontecimientos de los últimos días que lo están dificultando. Y lamentablemente el presidente Abinader o el gobierno perdió la oportunidad de su primer año de gobierno. Sí, claro. Sobre todo que él mismo en los primeros días visitó los líderes políticos, recibió partidos políticos en el Palacio. Posteriormente dio un segundo paso, pero desconozco qué pasa en la maquinaria gubernamental, que no se le dio el seguimiento debido a esa iniciativa gubernamental. Ahora viene el tercer intento, porque es en eso que está la reforma fiscal. Mira, hablando de pacto social, el modelo español del posfranquismo, a mi juicio, es excelente. Se concertó un pacto entre políticos y luego se procuró el endoso de los agentes económicos y sociales. Aquí me parece que no se está por esa vía, sino que hay un pandemonio. Hay en las mesas del diálogo, están los partidos políticos, están los agentes productivos, están los grupos sociales, están los trabajadores.
y tú lees la agenda y fíjate a los cuantos días de convocado el pacto, ayer fue que se aprueba la metodología. Imagínate cuándo se va a terminar eso. Yo creo que primero es que tiene que existir un pacto social, y para ello, por supuesto, el presidente de la República tiene que convocarlo al margen del Consejo Económico y Social, porque, insisto, el Consejo Económico y Social no tiene competencia política, tiene competencia únicamente en el orden económico y social para buscar la paz y la armonía en el proceso económico. En los años 90 el presidente Balaguer hizo una reforma fiscal, solamente consensuó con el sector empresarial. Si mal no recuerdo, se bajó el impuesto sobre la renta, que era elevadísimo, y se puso en un 25, un 29%. Y se crearon una serie de facilidades que permitió a partir de ese año pues ya comenzar un repunte de la actividad económica. Pero no se consensuó mucho. El presidente impuso prácticamente y el sector empresarial correspondió. Ahora se quiere buscar consenso con los sectores sociales, que es necesario en un sistema democrático. Pero no dejó de consensuarse, porque tú recuerdas que en el año 87, 88 se firmó el pacto tripartito. Sí. Y luego a través del PNUD se hicieron unos seminarios y unos eventos con participación empresarial. Por supuesto, la última decisión la tiene el gobierno, claro, y la propone, pero la propone con justicia, porque ¿cuál es la esencia? Vuelvo al comienzo de la intervención, que si tú tienes, y tú tocaste un punto importante sobre el gasto, o sea, el mejor estímulo a una tributación adecuada es un gasto público de calidad. Cuando tú tienes un gasto de calidad, cuando tú no notas despilfarro, cuando tú no notas sobrecostos, la gente paga el impuesto con más facilidad. Claro. Y si además lo acompaña de una reducción tributaria y de una simplificación tributaria, que fue lo que hicimos con la reforma fiscal del 92, la tributación fluye y no caemos en lo que estamos cayendo en el presente momento, a una informalidad tan alta. 57% de los trabajadores son informales. Eso significa que los empleadores tienen un porcentaje similar o ponderable o ajustable. Eso se suma de informalidad. También. Entonces, ¿qué es la informalidad? Es evasión fiscal, claro, que disminuye el impuesto y en consecuencia la mejor reforma fiscal que tú puedes hacer es simplificar el sistema tributario para que los informales no sean informales y pasen a ser formales. Así, de hecho, 57, suponte tú que fuera el 50%, es la mitad, con lo cual las recaudaciones, si tú, en el caso ideal de que tú lo formalizaras todos, se duplicarían. Sí. Ponle tú que eso es imposible, porque tú no vas a poder formalizar el frutero, el chiripero, pero ponle tú que la mitad de la mitad se incrementaría un 25% las recaudaciones sin más cargas onerosas para el pueblo dominicano. Y por otro lado, la calidad del gasto. Tú no puedes, por ejemplo, pedirle a una persona que pague con gusto un tributo cuando esa persona tiene que pagar por los servicios básicos, por ejemplo, de energía, tiene que tener planta, agua, cisterna y bomba, pagar seguridad, no tiene medio ambiente, no tiene transporte. Entonces, yo creo que la calidad del gasto es el mejor estímulo para lograr una reforma fiscal y un pacto fiscal y un pacto social de trascendencia. Ingeniero, antes de finalizar la entrevista, me gustaría que abordaran un poco el tema político. ¿Cómo usted ve la situación política del país, la medida tomada por la Junta Central Electoral y cómo se está recalentando ya la actividad política, sobre todo los partidos de oposición que comienzan ya a sacar sus garras? Sobre todo que Guillermo tiene una dilatada carrera política, desde el Partido Revolucionario Social Cristiano, Partido Reformista, donde fue un puntal en ese partido. Entonces, vista todas estas situaciones en el aspecto político, ¿cómo usted la ve? ¿Cuál es el rumbo en que nos llevan? Yo vislumbro una situación delicada, una especie de vacío político. Por un lado, tú tienes un gobierno que el PRM está gobernando y su mayor prueba es que gobiernen bien.
tú tienes un PLD que está a la defensiva, tienes una fuerza del pueblo que está tratando de levantar la cabeza, pero bueno, como que todavía no se le ve. Los partidos tradicionales como el mío y el PRD ya han pasado a ser minoritarios. Hoy vi en la prensa que al Partido Reformista lo calificaban como partido minoritario. Entonces hay como una especie de vacío político. Y con relación al tema de la Junta Central Electoral, tengo un temor. Yo creo que en cierta forma está bien que haya frenado las aspiraciones presidenciales o la candidatura, pero ese no es el pecado mayor que tiene el sistema político dominicano. El pecado mayor que tiene el sistema político ahora mismo es la infiltración de las ilicitudes, de los financiamientos ilícitos en el sistema político. Hay cuántos expedientes en la Procuraduría sometidos en las cuales se cuestiona el financiamiento de los partidos políticos. Entonces, y el presidente de la Junta dijo que no habían los recursos legales suficientes para actuar. Yo creo que lo hay constitucional y legalmente. Entonces, no hace eso, no refuerza los mecanismos para evitar que las ilicitudes invadan el sistema político y los partidos, y entonces se entretiene, bueno, prohibiendo la candidatura. En cierta forma, yo creo que le hace un favor a los candidatos, porque una candidatura a 3 años de elecciones es una carrera de fondeo. Sí, hay que tener discurso. Y en cierta forma, muchos candidatos que uno ve que están aflorados, pudieran quedar descalificados a medida que se expongan y expongan su discurso ante una opinión pública altamente exigente y participante como es la sociedad dominicana. Porque el tiempo ha cambiado, ya la situación no es igual. Bueno, ingeniero, lamentamos que el tiempo se nos agotara y le vamos a reiterar la invitación para que vuelva aquí. ¿Cómo no? No importa que el tiempo se agotara porque me agotaron a mí. Así que amigos, continúe con Pulso Nacional porque tenemos mucho más contenido para hoy.